Bariatric Crown. Me presento de nueva cuenta, yo soy el doctor Antonio Rodríguez Esquerra, el coordinador, de Educación Médica Continua, quien a nombre del doctor Carlos Cervec, nuestro presidente, me permito dar inicio el día de hoy a esta sesión de Bariatric Rounds, titulada Manejo endoscópico de las complicaciones tempranas. Como miembro de nuestro equipo, me permito presentar al doctor Rafael Vizcarra, que él es miembro del comité al que pertenezco y él es el que nos va a apoyar el día de hoy con esta sesión. Adelante, adelante, Rafa. Bueno, en esta ocasión tenemos al doctor Omar Ricardo Quiroz Rodríguez, originario de Ciudad de México. Él hizo medicina, egresado de medicina en la UNAM, cirugía general en Pemex Sur, laparoscopía en Centro Médico ABC, bariatría en el Hospital General de Tláhuac, endoscopía en Pemex Norte. Es prácticamente pertenece al colegio ya desde hace tiempo. Su formación académica incluye diplomado en cirugía bariátrica en el Jackson Memorial Hospital en Miami, Florida, así como la certificación STAR en sutura y clip endoscópico, otorgado por la American Society for Gastrointestinal Endoscopy. Además cuenta con diplomados en endoscopía bariátrica, avalados por el Colegio de Cirugía de Cirujanos Bariatras del Estado de Baja California, fortaleciendo su experiencia en procedimientos mínimamente invasivos y técnicas endoscópicas de alta complejidad. Actualmente desarrolla su práctica en endoscopía en el Hospital Regional del Iste en Mérida y en el ámbito privado en el Hospital Star Médica allá en Mérida, ofreciendo soluciones quirúrgicas y endoscópicas. Como ven, pues tiene camino recorrido en cuestión de educación y ciencia. Entonces, un tema para algunos controversial, para otros innovadores, para otros una necesidad. Ok, por el momento veamos qué nos dice y al final lleguemos a una conclusión, ¿no? Vayan preparando sus preguntas en caso de que haya para poder debatir un ratito a gusto y ver qué nos dice el doctor en este momento. Antes de empezar, perdón que me interrumpa, hagan favor a los que están en el chat que tenemos dentro de esta sesión de Zoom, vayan poniendo sus preguntas conforme se vayan desarrollando y al final las iremos leyendo para no interrumpir al doctor durante su plática. Bienvenido, doctor. Hola, buenas noches a todos y gracias por la oportunidad, en este caso, para, pues, para presentarles este tema que les tengo preparado. El día de hoy, pues bueno, vamos a ver el manejo endoscópico de las complicaciones tempranas y elegí pues dos principales, lo que es fuga y estenosis. Prácticamente como cirujanos bariatras o como si, también como cirujanos generales, pues nos vamos a enfrentar en algún momento de nuestras vidas, ya sea si nosotros lo operamos o si viene de otro colega o de alguien olvidado, este tipo de complicaciones y es bueno siempre pues saberlo. Primero, como justificación, quisiera empezar viendo un poco de lo que es estadística de estas dos complicaciones que vamos a hablar del el día de hoy, que principalmente son las FUG y la estenosis. En este caso, ¿por qué es importante o por qué cuando me dijeron, oye, qué complicaciones puedes dar? Bueno, pues fuga, ¿por qué? Porque en manga gástrica la vamos a encontrar del 0,7 al 5%, un promedio de 2 3 que a todos nos puede pasar en algún momento de nuestra práctica. En manga gástrica, bypass en lo que sería bypass en Y de 0,4 a 5 y bypass de una sola anastomosis, en este caso que se haya pues ya se está familiarizando todo el mundo con este tipo de bypass o es porque es más sencillo, pero ya lo veo cada vez más común, del 0,5 al 1%. Y en el caso de las estenosis, en este caso, pues es un poco menor, en manga gástrica de 0,1 al 3, bypass gástrico en Y de RU de 3 a 8 y de una sola anastomosis de 0,2 a 0,6. Es muchísimo menor. Y en este caso, si lo vemos como un panorama general, este tipo o estos dos tipos de complicaciones las podemos solucionar con endoscopía. Eh,
no es pues algo nuevo, simplemente es porque cada vez los servicios de endoscopía han ido evolucionando y tenemos estos recursos a la mano. En este caso, los cierres con terapia endoscópica en los dos tipos de complicaciones pues son pues posibles. En este caso, para principalmente los presentes, en este caso de los fellows, ¿por qué es interesante que lo sepan? Porque quiero darles un enfoque práctico y basado en evidencias de cómo es el manejo endoscópico de este tipo de complicaciones y principalmente ver, como ya les comentaba, incidencia y clasificación. Como tal, no va a ser una clase como tal, pero sí necesitamos saber su definición para que nosotros podamos hablar de ese tipo de complicaciones. Vamos a describir un poco del algoritmo del manejo endoscópico y establecer qué criterios nosotros como cirujanos bariatras o si también muchos de ustedes también ya son endoscopistas, podemos tomar para decidir no hacerle daño a nuestro paciente con endoscopía y llevarlo primero a cirugía y analizar unos casos clínicos igual que les traigo. Vamos a empezar con lo que es la estenosis, muy rápido. En este caso, las estenosis las vamos a dividir en dos grupos principalmente, y esto lo vamos a ver en manga gástrica. Lo que son las estenosis funcionales, o mejor conocido como twist en la manga gástrica, y esto se va a deber, como todos sus maestros siempre les dicen, a la hora de hacer un grapeo, tienen que tener cuidado principalmente con la pared posterior para que no, pues, o nos llevemos de más o nos llevemos de menos y hagamos ese twist a la hora de la configuración de nuestra manga. Y principalmente lo vamos a ver en las cisuras angulares, cómo se va a comportar este tipo de angulación. También tenemos las que serían las estenosis mecánicas u orgánicas, que le vamos a llamar también kinking. En este caso, principalmente va a ser sobre la sobresutura que nosotros llegamos a hacer. Ustedes como, pues, cirujanos bariatras que apenas estamos viendo, depende de su escuela si hace sobresutura o no, el hecho de dar una sobresutura, pues, con un margen muy amplio puede llegar a modificar la anatomía de nuestra manga gástrica y también provocar edema de la mucosa y vamos a tener ese tipo de estenosis. Cosas importantes, si es funcional, la vamos a ver a los 9 días, por lo general, y si es orgánica y mecánica, la vamos a ver pues hasta de manera crónica. Nos dicen que aproximadamente de 4 a 6 semanas. Y en cuanto a la fuga, en general, este tipo de clasificación, la clasificación de Rosenthal, nos va a decir de acuerdo al tiempo. Todo es cuestión de tiempo, o sea, la fuga va a ser la misma, vamos a tener la comunicación, en este caso de nuestra luz, ya sea bypass en YDRU, de una sola anastomosis o la manga gástrica, hacia el exterior, en este caso, hacia nuestra cavidad abdominal. Aguda menor de 7 días, temprana de 1 a 6 semanas, tardía de 6 a 12 y crónica mayor de 12 semanas. Y bueno, entrando de lleno en lo que sería nuestra plática, actualmente el manejo endoscópico para este tipo de complicaciones, ¿qué tanta tasa de éxito puede tener? Y bueno, yo les diría que mucha. Empecé en este caso como cirujano bariatra y posteriormente me fui al área de endoscopía. Curiosamente, yo creo que mi práctica como cirujano bariatra ha disminuido un poco, no es porque yo lo quisiera, pero me ha llegado en los últimos, yo creo que 10 a 12 meses, pacientes con complicaciones de cirugía bariátrica que principalmente pues son olvidados o no son hechos aquí en el país y por azares del destino se encuentran pues en toda la península. Entonces, yo les diría que sí funciona el manejo, pero siempre y cuando nosotros tenemos que individualizar a nuestro paciente. Y tenemos muchas herramientas para ello. Vamos a empezar en este caso con el primer caso clínico que les quiero mostrar. En este caso es una fuga secundario ¿a qué? A la estenosis de nuestra manga gástrica. Como bien sabemos, si no hacemos una adecuada configuración de la manga gástrica y provocamos una estenosis, pues va a haber un aumento de presión en esta y vamos a tener sitios importantes en los cuales nuestra manga gástrica puede fugar, principalmente pues en nuestra línea de grapas, en la parte pues más, en este caso, proximal a lo que va a ser la unión gastroesofágica. Tenemos un caso clínico de una paciente femenina de 55 años, se le realizó una manga gástrica laparoscópica
y nos viene a consultar 20 días posteriores a su procedimiento. A grandes rasgos, en este caso, pues tanto en clínica como laboratorios tenía datos de sepsis, tenía taquicardia, fiebre, leucocitosis, en gasometría tenía pues lactato mayor de 2. Lo primero fue realizar la tomografía para ver qué es lo que tenía, porque la verdad ni siquiera la paciente sabía qué tipo de cirugía le habían hecho o no nos quería decir. En este caso, como vemos aquí de la tomografía, si lo ven, tenemos aire libre que ya está presente, tenemos extracción de la grasa y vamos a ver aquí cómo se va a comportar. Ya viéndolo así, pues bueno, en este caso, si ustedes estuvieran presentes, principalmente tienen que estar familiarizados con este tipo de complicaciones que no son comunes, pero las podemos llegar a ver. Es importante que ustedes se pregunten qué tipo de abordaje o no le harían, porque muchas veces si no tenemos los recursos principalmente endoscópicos, pues tiene que entrar directamente al quirúrgico. No es porque nosotros querramos, pero es porque pues no tenemos en este caso esos servicios. Que principalmente el problema es de que cualquier tipo de terapia endoscópica bariátrica no es barata. Y siempre es válido esto, quiero dejarles como que sí lo sepan, siempre es válido pedir ayuda, independientemente si ustedes hayan hecho o no la cirugía, siempre es válido pedir ayuda, no tengan pena, a todos nos puede pasar en alguna vez de nuestra vida tener algún tipo de complicación de estas. Pues bueno, la paciente ingresó, les voy a poner aquí el video cómo se ve. Esta es la endoscopía inicial que se realizó y como podemos ver, pues bueno, desde que se entra ya a la cavidad, tenemos ya material espeso, tenemos una luz muy, muy reducida y vamos a ver, ahorita esta es la luz de la manga está totalmente estenosada, no hay paso con el endoscopio y vamos a ver en este caso esto que encontramos. Esta es la cavidad, esta es como tal la fístula, el resto del remanente de las grapas. Nos metemos ahí, vamos a ver bien lo que es el absceso. Se aspira, se lava y vemos todo el absceso, como nosotros lo veríamos en este caso bajo la paroscopía. ¿Qué se hace o qué se prefirió hacer en este paciente? A pesar de que tenía datos de sepsis y a pesar de que es una paciente que no se había operado ayer, pues bueno, decidimos en este primer caso, como ustedes lo saben, la razón o la causa principal de este tipo de fuga fue la estenosis. Entonces, en primera instancia tenemos que liberar este tipo de estenosis. ¿Por qué? Porque la misma saliva o el mismo contenido gástrico que pudiera tener va a hacer muchísimo más presión. Entonces, primero es resolver la estenosis, en este caso, que va a tener la paciente. En este caso usamos dilatación hidroneumática con un balón, como lo pueden ver en el video se introduce el balón con una guía para nosotros poder dilatar la manga y así, pues uno, ver si va a tener una adecuada apertura de la estenosis y también al mismo tiempo valorar si nosotros podemos ponerle o no una endoprótesis. En este caso, se realiza la dilatación de la estenosis. Aquí vemos la dilatación con el balón que estamos usando. Se corrobora igual mismo al ver que el tejido ya tiene una adecuada apertura. Y en un segundo paso, una vez que ya tenemos esto realizado, tenemos que hacer la terapia para lavar o mantener o controlar el foco séptico en este caso aquí. Ya hicimos la dilatación, se pasa totalmente a lo que es píloro y aquí de nuevo tenemos la cavidad en este caso que lavamos, ¿no? En este caso, aparte de hacer la dilatación con el balón, se colocó una endoprótesis para que se corrigiera la estenosis y se optó por poner un sistema, en este caso, de presión negativa por vía endoscópica. Como vemos, si lo ven, se coloca por vía endoscópica, se realiza de nuevo una endoscopía posterior a las 2 semanas para ver.
Ojo, les puse el video de 2 semanas, pero se tiene que realizar un recambio de cada 4 a 6 días, como cualquier otro sistema de presión negativa. Y al final vemos que posterior a las 4 semanas, si la cavidad, en este caso del absceso, se ve muy limpia y ha reducido, en este caso, su diámetro. En este paciente, a la 4 semana se le retiró la endoprótesis. La cavidad, en este caso, que creó la fuga, se resolvió de manera endoscópica y no hubo necesidad de someter a la paciente a una cirugía mayor. Eh, Suena muy sencillo y sí lo es si lo ven de manera endoscópica, pero siempre está el factor de ver si mi paciente sí es o no candidato a este tipo de terapias y si mi servicio hospitalario y el paciente tienen el presupuesto para costear todo este tipo de terapias. En este caso funcionó con el paciente, pero es muy importante y en este caso de preguntas, si no hubiera en este caso funcionado, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Ok? Entonces, esas son las preguntas que nosotros nos tenemos que llevar para nosotros saber. Veo que me preguntan si se maneja ambulatorio. En este caso, el paciente estaba hospitalizado, se quedó hospitalizado con nosotros 1 semana. Posteriormente, sí se va a casa. Ahí, en este caso, si lo quieres dejar todo el tiempo hospitalización, se queda como tal. Yo estoy en el Hospital Regional de Lista en Mérida. Afortunadamente tenemos todo el servicio subrogado de endoscopía por parte de Boston y nos dan todo. Entonces, esas son cosas buenas que nosotros tenemos, pero no en todos los hospitales hay. En este caso, este paciente sí se quedó hospitalizado. Siguiente, en este caso, el siguiente caso clínico que les traigo es igual una fuga de manga gástrica, pero en este caso nosotros vamos a ver este tipo de fuga. Es un paciente que consulta 9 días posterior a su procedimiento, se le hace un trago de medio hidrosoluble, no se realizó con nosotros, lo trae y vemos que hay extravasación del medio de contraste, pero cosas importantes, se ve puntiforme, se ve como si la verdad no tuviera ningún tipo de fuga. Se le hace la endoscopía y podemos ver aquí cómo se ve la salida puntiforme, en este caso de material purulento. Haciendo la aspiración, propiamente se está drenando prácticamente la cavidad del absceso que tenía. Sale, 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 sale. Cuando nosotros vemos algún tipo de defecto, en este caso, que es la fuga que nosotros tenemos, sí es recomendable, si no cabe en este caso nuestro endoscopio, aspirar lo máximo que podamos. Uno, si tiene alguna colección, la vamos a aspirar completamente. No va a influir absolutamente en nada en el cierre si nosotros le hacemos como algún vacío, pero sí ayuda al drenaje endoscópico, en este caso, de lo que serían las colecciones que nosotros tengamos. Si ustedes ven, tenemos también ahí un clip, un Ovesco que vamos a colocar. Y principalmente en este tipo de fugas que es menor, les voy a poner aquí otro video, cómo lo podemos hacer. En este caso se ocupó un endoscopio de doble canal en el cual se usan para como hacer un sistema de posicionamiento entre los dos partes de nuestro edificio para después desplazar, en este caso, el sistema que sería el clip endoscópico. Otro caso también que les traigo para que nosotros veamos. Estos dos casos anteriores fueron de manga, manga en este caso, manga gástrica. Y ahora vamos a ver qué pasa en los casos de fuga de la gastroyunoanastomosis. En este caso tenemos un paciente de 35 años, se realizó un bypass gástrico en Y. Igual, consulta normalmente en este tipo de fugas. Cuando yo estudiaba, en este caso, bariatría, lo veíamos como a la semana, posteriormente de los 6 días, en los cuales podíamos encontrar fístulas de la gastroyeyuno, pues no son tan tempranas
primeros 5 días, pero sí llegaban a la semana. En este caso, esta paciente llegó a los 9 días. Se le dio igual un trago de medio soluble, se encontró extravasación de medio de contraste y se ubicaba en la gastroenteroanastomosis. Cosas clínicas que tenía la paciente, lo único que mostraba era taquicardia. En la primera radiografía, en este caso que vemos ya la presencia de aire, vemos un poco de estriación de la grasa, se ve igual la línea de grapeo de la gastroenteroanastomosis y se puede observar igual en este corte. Vemos aquí ya la extracción de la grasa, vemos ya el aire libre, cómo se va a presentar. No he visto, yo creo que en porcentaje de fugas que hayamos tenido, bueno, que yo haya visto de manga o de gastroenterostomosis, yo creo que de todos los casos serán como un 5% de gastroenterostomosis, no son muy, o sea, no es frecuente. Y vamos a ver en este caso la gastroenteroanastomosis, vemos asa aferente, vemos asa deferente y vemos cómo aquí se va a encontrar el defecto. Se ve muy, muy, muy puntiforme. En este caso, lo que hicimos fue no poner clip. Tampoco poner terapia, en este caso back, porque es muy pequeño. En los orificios muy pequeños, uno, no cabe la esponja. Si tú la pones, sí, obviamente te va a cerrar el defecto, pero para poder retirarla es muchísimo más difícil. Entonces, en defectos pequeños, en este caso, como el de esta paciente de fuga de la gastroenteroanastomosis, que tampoco sean viables de poner algún clip o que nosotros digamos, sabes que por la posición no es recomendable poner un clip y es un defecto pequeño, se recomiendan principalmente los drenajes endoscópicos internos. En este caso, si ustedes lo ven, es un drenaje, es un de doble cola, se coloca el mismo drenaje. Con solo colocar el drenaje hacemos el control del foco séptico, en este caso del absceso que tenía, y al mismo tiempo se realiza tanto el drenaje como promover la granulación de este tipo de defectos para que se vaya cerrando poco a poco. Y el orificio, pues como les comentaba, es muy pequeño. El paciente se le retiró este drenaje a la cuarta semana. La cavidad, en este caso del absceso, se resolvió de manera endoscópica. No hubo necesidad de someter a este paciente igual a una cirugía mayor. Y cosas importantes que tenemos que hacer es cuidado a la hora de nosotros retirar nuestro drenaje para no pues hacerle daño a ese tejido de cicatrización. Y importante, evaluarlo a las 2 semanas. Hay veces que efectivamente, como comentan, cuando hacemos el drenaje endoscópico con drenajes como es este caso, el de doble cola, sí podemos hacer septotomía si nosotros tenemos la presencia de una cavidad de drenaje muchísimo más amplia. ¿Para qué podemos hacer la septotomía? O sea, abrir un poco más, en este caso, la fuga. ¿Para qué? Para que podamos tener un control del foco séptico muchísimo mejor. Pero como a la hora de hacerle el trago de medio contraste, habíamos visto que era muy puntiforme, hacer la endoscopía, vimos que la cavidad era muy pequeña, se prefirió en este caso solamente hacer el drenaje interno. Con estos ejemplos que principalmente escogí como los más como bonitos para que ustedes los pudieran ver, ya vimos fuga de manga, como usamos en este caso el balón dilatador, cómo usamos endoprótesis para hacerle frente a este tipo de estenosis. Se usó también drenaje, en este caso endoscópico, con medio de la terapia como bag endoscópica. Se usó también el clip, en este caso tanto clip obesco como clips simples. Y en este caso también drenajes internos. Como lo vieron, ya abarcamos casi todas las tipos de terapias endoscópicas que hay, pero esto es muy bonito presentárselos, pero en la práctica, pues no lo es y muy pocas veces vamos a ver que nuestro manejo endoscópico sea 100% efectivo. En este caso,
y retomando el objetivo de nuestra sesión que dijimos, ¿cuándo no usar terapia endoscópica en fuga y estenosis y cuándo en verdad pasar a nuestro paciente a cirugía y no hacerle más larga su agonía? Porque son pacientes que ya se operaron, que están viviendo una complicación, que ya un segundo médico los está viendo y que quieren que les resuelvas. Casi, casi no vienen a pedirte una pregunta, quieren que si tú los estás tomando, quieren que los resuelvas. Y en este caso, tú mismo tienes que decirte a ti mismo, tipo de drenaje le voy a poner o me voy directo a la cirugía con este paciente? Vamos a empezar en este caso con fugas de bypass, y en este caso sean en Y o de una anastomosis. ¿Por qué? Porque vamos a ver fugas más comunes que nosotros podemos manejar en la gastroenteroanastomosis. E igual en los mensajes me decían que cómo será el manejo de nutrición o cómo abordaje principal el paciente. Todos aquí somos cirujanos, sabemos en este caso cómo va a ser el abordaje inicial de nuestro paciente, en este caso de cualquier tipo de fístula. Pues bueno, triage inmediato que todos tenemos que conocer, ver si nuestro paciente está estable o inestable, si tiene o no peritonitis, si tiene o no sepsis, está controlada o no está controlada, y eso nos va a dar una pauta principalmente para saber si tiene que ir directamente a quirófano o si nosotros podemos ver si nuestro paciente está estable y podemos considerar una endoscopía inicial. Lo más importante es considerar una endoscopía inicial para saber contra qué nos enfrentamos. Aunado a eso, tenemos que caracterizar el tipo de fuga con ya sea cualquier método de imagen, ya sea tomografía con contraste, si le dieron o no trago de contraste con medio soluble, y aunado también a su endoscopía diagnóstica. ¿Para qué? Para ver la cavidad, si tiene o no colección, y principalmente el tamaño de lo cual estamos hablando. Aquí es muy importante porque el tamaño sí importa, y el tamaño va a ser lo más esencial cuando nosotros queramos hacer algún tipo de terapia endoscópica. E igual si este tipo de cavidad se comunica con el lumen o no. Tiempo desde la cirugía para ver, como ya les había comentado, si se clasifican en agudas, tempranas o de manera crónica, porque dependiendo de eso va a ser el tipo de manejo que nosotros le demos a nuestro paciente. Si está obstruido o tiene una estenosis tal que aumentó o no la presión, para que nosotros podamos también ver si contamos o no con el material para poder ayudarlo. Como ven, es una estrategia multimodal, multidisciplinaria, que si no tenemos todos los recursos en endoscopía, pues no podemos ayudar al paciente. Y bueno, la selección de la terapia endoscópica, si el paciente está estable, vamos a ver, si la cavidad es grande, como les comentaba, si está séptico o con una mala comunicación al lumen, ¿qué podemos nosotros hacer? Pues bueno, principalmente lo que más se recomienda en cavidades grandes, y en este caso el defecto grande, se recomienda que nosotros coloquemos la terapia endoscópica, en este caso el back endoscópico, ¿ok? Con recambios de cada 4 a 6 días, y se ha visto una tasa de éxito de un 87 al 57%. Controlamos la infección, hacemos el drenaje endoscópico y hacemos que ese tipo de cavidad se vaya disminuyendo. Si la cavidad es pequeña, como les mostré en el otro video, ¿ok? O con moderada comunicación al lumen, pues entonces sí podemos hacer el drenaje endoscópico. Nosotros vamos pues a succionar todo el material purulento, y sí podemos entonces poner un drenaje interno como el doble píctel, o también, como mencionaban, se puede hacer la septotomía. Principalmente ¿para qué? Para que quepa bien y para que tenga buen drenaje. Terapias de éxito son desde el 80 hasta el 90%. Igual tenemos que retirar ese píctel y hacer recambios si es que se requieren, o solamente con uno va a quedar de entre 3 a 4 semanas, aproximadamente 4. ¿Ok? Y máximo lo que nosotros podemos dejarlo pues serían hasta de 6 a 9 semanas, para evitar en este caso que ya se forme, en vez de fuga, se forme una fístula, o lo croniquemos más nosotros. En este caso, como les comentaba, si es un defecto muy pequeñito que ni siquiera va a caber un cola de cochino, y tenemos un defecto en este caso puntiforme, lo primero que va a hacer, ver si los bordes están viables, ver que no tenga restos de sutura o restos de grapas,
Y entonces sí podemos nosotros pensar en poner en este caso ya sea una endosutura como modalidad de un cierre primario, que principalmente va a ser muy útil en este caso de perforaciones puntiformes porque sí va a caber. En este caso se va a recomendar que nuestro defecto no abarque más de 1,5 centímetros para que sí podamos tener un éxito con este tipo de clips. Aunado a esto, como también lo vi que lo ponía en los mensajes, si damos o no nutrición. Obviamente se recomienda sobre todo la nutrición en este caso enteral. Durante mi formación vi un par de pacientes y todavía lo sigo viendo que con una adecuada nutrición, a pesar de que tengan fístulas de gastroyuno anastomosis, con pura nutrición enteral hiperproteica, se cierran las fístulas. O sea, sí vamos a tener presencia de gasto, que puede ser hasta el exterior, en este caso de piel, pero sí van a cerrar y siempre tenemos que optar por el labor, pues ahora sí que por la alimentación enteral. Si el paciente sí está, pues no es apto en este caso para alguna nutrición enteral, pues sí se recomienda algún tipo de nutrición parenteral o enteral. En este caso, he visto pacientes que ya llegan con yeyunostomías por vía laparoscópica. En el caso de los pacientes que optan por cirugía, les hacen lavado, les ponen pues un acceso para nutrición, pero aparte así llegan para endoscopía para ver si hay o no un, pues un abordaje endoscópico, ¿ok? Y cuando escalar a cirugía, aquí sí también me gustaría hacer un paréntesis porque nosotros somos muy a veces tercos y no sabemos cuándo detenernos o no en las terapias endoscópicas. Pero algo razonable sería validar cómo va la evolución de nuestro paciente. Si a las 3 o 4 semanas nosotros no vemos una reducción de la cavidad o vemos una mejoría en el paciente o tenemos la misma fuga que persiste, o si nosotros ya vemos datos en este caso de necrosis o algún otro tipo de disrupción, pues bueno, sí tenemos que optar por el manejo quirúrgico en este caso. En fugas de manga gástrica es un poco, bueno, es prácticamente similar, como les comentaba, el manejo inicial, pues diagnosticar qué tipo en este caso de fuga tiene, si está estable o si está inestable y si va a ser candidato para un tratamiento endoscópico. Y aquí es muy, pues muy similar, ver si sí o no la colección está contenida, si está, si tiene comunicación con nuestro lumen y ver siempre en fugas de manga gástrica si la fuga fue secundaria a un aumento de presión. Si lo fue, tenemos que revertir en este caso esa estenosis con balones de dilatación y si es necesario, pues colocar stents endoscópicos para que si logremos mantener abierta a esa estenosis y podamos dar paso ya sea a los tratamientos, en este caso, como les comenté, es que sean back endoscópico o drenajes endoscópicos internos como el cola, bueno, doble cola de cochino, que es el doble píctel, más la septotomía. Igual, si vemos un defecto pequeño que se pueda cerrar con, en este caso, clips endoscópicos, como lo son el defecto, pues bueno, sí tenerlo en cuenta y siempre ver que sean menores. Lo ideal sería menores de 1,5 centímetros, 1 centímetro, para que este sistema sí pueda alcanzar todos los bordes de esta fuga o de este defecto y lo pueda cerrar. En manga, ¿cuándo nosotros podemos escalar o no a cirugía? Eh, Siempre, bueno, en los que he llegado a ver, en este caso, que sí he dicho, sabes que sí conviene la cirugía, ha sido en las fugas de manga, más que en gastroyeyuno anastomosis, porque como tal, gastroyeyuno anastomosis tiene buen paso, está la comunicación, pero en manga, si nosotros tenemos pues una fuga que persiste, en este caso con nuestro paciente, pues he visto más falla del tratamiento endoscópico en pacientes con fuga de manga gástrica que de bypass.
Entonces, sí hay que tener en cuenta cuándo decir va para cirugía porque no podemos hacer nada por endoscopía, a pesar de que pues nuestro paciente nos diga que sí podemos, o nuestro propio ego también. En estenosis, en este caso de bypass en Y o de una anastomosis, como me comentaban también acá arriba en los mensajes, usamos balones hidrostáticos en este caso de dilatación. Progresivamente lo que más se recomienda es usar balones de triple terapia de 12, de 15 y hasta 18 centímetros para que nosotros podamos alcanzar con este tipo de terapias pues mínimo 2 centímetros que se abra. Y esto se va a alcanzar de una a tres sesiones, ¿ok? Las sesiones se recomiendan hacer cada 2 semanas, cada 3 semanas, dependiendo cómo nosotros veamos a nuestro paciente. Hay que tener precaución con los incrementos graduales de presión porque también nosotros podemos pues perforar a este tipo de pacientes. Y tenemos que tener en claro que este tipo de estenosis pueden ser refractarias y pueden ser recidivantes, ¿no? En este caso, puntos importantes que nosotros tenemos que ver es que refractarias es cuando no van a alcanzar un diámetro entre 14 y 15 milímetros tras más de 5 dilataciones, ¿ok? Y recidivantes es cuando, a pesar de que nosotros logremos ese diámetro, 14 15 milímetros, pues se pueden reestenosar, ¿ok? En menor de 4 semanas. Si esto pasa, pues entonces tenemos que utilizar en este caso las endoprótesis. Me comenta prótesis mega, ¿verdad? Recupérenlo. ¿Todo bien? Y bueno, si no escalamos, entonces ya sería a lo que serían los stent metálicos, que serían LAMS, principalmente en estenosis refractarias o recidivas tempranas tras la dilatación endoscópica. Principalmente este tipo de stent se recomiendan en lo que serían tramos cortos o angulaciones que van a impedir pues que nuestro lumen sea funcional. ¿Ok? Si nosotros tenemos ese tipo de configuración en lo que sería la estenosis, pues sí se recomienda en este caso este tipo de stents. El plan es de que este tipo de stents pues, nos logren abrir la estenosis entre 15 y 20 milímetros y se van a retirar de las, pues normalmente el paciente no lo va a aguantar ni 3, 4 semanas, son muy incómodos, duelen y por lo tanto tenemos que tener a nuestro paciente en vigilancia. ¿Cuál es el objetivo de estos? Que hagan una hipergranulación y tenemos que tener cuidado con la inmigración porque dependiendo la endoprótesis, el stent que nosotros pongamos, si es totalmente cubierto o parcialmente cubierto, vamos a darle oportunidad al tejido a que granule y que no migre, pero si lo ponemos totalmente cubierto, pues el riesgo de migración que se resbale, pues es muchísimo mejor, digo, mayor. Y en el caso de la cirugía, pues bueno, si nosotros realizamos un fracaso endoscópico con más de 5 dilataciones o tenemos recidiva tras una endoprótesis, va directamente a cirugía, no le podemos hacer más. Igual, si son estenosis de segmentos largos, mayor de 2 o 3 centímetros, o tenemos datos de isquemia o torsiones marcadas, lo preferible es, ¿sabes qué? Va directamente a cirugía porque no podemos realizar algún tipo de abordaje endoscópico. Y por último, lo que sería las estenosis en manga gástrica, como les comentaba, es prácticamente el manejo es muy similar. Primero empezar con balones hidrostáticos. Éxito es aproximadamente el 70-80% y desde la primera sesión, como en el video, ustedes pueden ver que sí se pudo dilatar, pero muchas veces sí tenemos que escalar a stents si queremos que este tipo de estenosis se abra totalmente. Como les comentaba también, el fracaso de los stents sí es común. Muchas personas creen que porque le pongas un stent, principalmente el más conocido es el Mega, ya te va a funcionar. Pero de nuevo, si este tipo de estenosis
es mayor de 2 o 3 centímetros, que tenga factores, en este caso, pues que no sean de buen pronóstico para su adecuado apertura, pues nos vamos a enfrentar ante un caso en el cual se tiene que reconfigurar, y en este caso de manga puede pasar a bypass. Aquí sí quería preguntarles a ustedes. No sé cuántos haya conectados, pero ¿quién en su servicio tiene un servicio de endoscopía y que cuente con todos los insumos si les llegan pacientes así? Si hay endoscopistas bariatras o endoscopistas que sepan manejar este tipo de complicaciones. O también, ¿quién de ustedes, que son muchos, ya son endoscopistas y están haciendo el fellow de cirugía bariátrica? No sé si me pueden apoyar con eso, doctor. Mira, yo creo que ahorita esa es una respuesta difícil. Hay 140 Sí, es mucho, ¿no? personas conectadas. Eh, entonces, esa que contesten por el chat y después se va a hacer un resumen de esa respuesta para ti, ¿ok? Pero sí, ya hay muchos equipos, muchos grupos multidisciplinarios que están ya prácticamente haciendo la terapia bimodal prácticamente, ¿no? Exactamente. Sí. En este caso, ¿por qué se los preguntaba? Porque me he topado en este caso de que recientemente me mudé, en este caso, a Mérida, lo que sería Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, y que llegan muchos de Belice. Hay muy pocos centros, en este caso, de que tengan disponibles todas las terapias endoscópicas. Entonces, sí es adecuado saberlo, porque luego me encuentra también pacientes que dicen, no encontré algún equipo multidisciplinario que me hiciera algún tipo de terapia multimodal. Y siempre les comento que donde te hagas, en este caso, la cirugía, preguntes, no tiene nada de malo, preguntes si los abordajes también endoscópicos o quirúrgicos pueden estar a la mano, si sufrías algún tipo de complicación, más en el centro del país, en Ciudad de México, donde vengo, o en el norte, sí están muchísimo bien equipados en este caso, pero no todos en este caso contamos con ese tipo pues, de armamento para que nos ayuden a hacer este tipo de complicaciones muchísimo menor. Sé que es pues muchos datos técnicos en el caso de endoscopía, pero si algo se pueden llevar en este caso de los abordajes endoscópicos es que las terapias endoscópicas, principalmente en las estenosis, la dilatación con balón es la primera línea que nosotros tenemos que ofrecerle a nuestros pacientes. Si esto es refractario o es recurrente, como en segundo lugar, tenemos que usar las endoprótesis, que son los LAMS. Y si en este caso llegaran a fallar tanto las dilataciones como las endoprótesis, pues iría directamente a cirugía, siempre individualizando a nuestro paciente, ver que nuestro paciente esté estable y ver que nuestro paciente pues también tenga los recursos, si estamos en un hospital público, que nos apoyen. En cuanto a fugas, en este caso, tenemos que hacer la elección por anatomía, como les comentaba. El tamaño aquí sí va a importar muchísimo. Si la cavidad o no está en buenas condiciones para nosotros hacer una terapia back endoscópica, si se puede hacer esa, pues sería la primera línea. Es la verdad muy barata, solamente necesitamos la succión y van a ver que al paciente le funciona excelente. Si aparte nosotros nos encontramos con cavidades pequeñas, pues podemos utilizar el doble píctel con la septotomía. Y así nosotros también vamos a descomprimir en este caso la estenosis, si es que hubiera o no, por que fuera la causa de la fuga. En cierres, en este caso, recordar diámetros pequeños que no son, muchos te van a decir que sí pueden ser mayores de 2 centímetros, pero en la práctica
menores de 1 centímetro que sean puntiformes van a funcionar mejor con la endosutura o con los clips endoscópicos que nosotros podamos o no pues tener a la mano. Bien importante que ustedes lo sepan o no. Y saber igual escalar a cirugía cuando el fracaso, igualmente, después de las 2 a 4 semanas, que no veamos una mejoría clara o que la anatomía no se corrigió o que sea un tejido no viable, pues ser conscientes de que va a ir para cirugía. Y bueno, prácticamente esos son los dos puntos que me gustó tratar con ustedes, lo que es fuga y estenosis. Espero les haya servido un poco pues los algoritmos o las herramientas que nosotros podemos tener para la resolución de este tipo de comorbilidades. Y si ustedes están o tienen un equipo, siempre pidan ayuda, ya sea de manera quirúrgica o ya sea de manera endoscópica. La verdad, yo creo que es lo más importante. Bueno, pues muchas gracias, la verdad que bastante interesante. Aquí pues sale. Creo que el doctor Vizcarra está teniendo problemas ahí de recordar conexión. que, recordar que estamos en México, que la gran mayoría de los pacientes junta su dinero para hacer la cirugía y no hay más dinero más que para pagar hospital y pagar honorarios. Entonces, el 10 días después, 20 días después, decirles que tiene que volver a entrar a quirófano, decirle que necesita una terapia mucho más cara que la cirugía inicial, es donde empieza el drama en sí, ¿no? Y por lo general acuden muchas veces con el mismo cirujano, no se puede resolver, va con otro cirujano, donde a veces con sentimiento, sin sentimiento hacia la persona o con empatía, sin empatía, pero se tiene que resolver. Y como hemos dicho siempre, alguien va a tener que pagar las consecuencias de un procedimiento fallido en cierta forma, no de que se intentó hacer mal, simplemente resultó mal por azares del destino, si quieren, ¿no? Entonces, siempre tomar en cuenta que el paciente va primero y hay que cuidar muchos aspectos en este sentido. ¿Ok? Doctor Antonio Rodríguez, algo que quieras tú decir. Primero felicitar al doctor por su excelente plática y a ver, le dándole pie a lo que ponía, digo, yo sé que el doctor ha estado muy atento del chat y creo que hay varios endoscopistas por aquí que les gustaría a lo mejor tener un poquito más de información técnica. Veo aquí una, doctor, a ver, preguntan, hablando de que la terapia inicial va enfocada en la dilatación de una estenosis de manga gástrica para disminuir la frecuencia de la fuga. ¿Cuáles serían los targets o los objetivos a lograr con su dilatación en su experiencia? ¿Cuántos, o sea, requieren una, dos? Nos platicó muy bien de la literatura, pero lo que usted ha visto es en qué, hasta qué dilatación es la mínima que se alcanza a buscar lograr para que el cierre se lleve a cabo. Pues de estenosis en este caso mínimo son de 3 a 4 sesiones. El problema es que, como ya lo dijo el doctor Rafael, los pacientes, a menos de que vayan a una institución pública, pues se les puede dar todo, pero si no, no van tampoco a cumplir en este caso las 4 sesiones de la dilatación. ¿Por qué? Porque cada dilatación pues cuesta. Y normalmente cuando ya la estenosis es mayor de 12 milímetros o 15 milímetros, al paciente ya no le va a dar molestia, ya los alimentos van a llegar a pasar y a veces ya ni siquiera ya van contigo, pero con unas 4 sesiones es donde nosotros vamos a ver que si logramos ese diámetro van a estar pues asintomáticos.
Vamos para aclarar el punto. Entonces, el objetivo va más en número de sesiones que en el diámetro logrado con las dilataciones. Suponiendo que si lo logramos a 12, 13 milímetros, en 2 sesiones, de todos modos intentaríamos cuatro. De preferencia, mínimo sí la revisión, porque aparte de que nosotros logramos, como les comentaba, podemos tener la recurrencia o que sean refractarias, porque puede ser que con la segunda o la tercera ya queda muy bien y está muy bien, pero si hacemos la revisión de la cuarta y volvemos a ver que la estenosis volvió a que está disminuyendo, pues entonces tenemos que, puede ser una cuarta, o si no, decir, ¿sabes qué? Y tener consciente, con dilataciones no va a funcionar, tenemos que ir directo a usar stents. Ok, bien. Por aquí comentaban ponían otra pregunta. Bueno, no sé, el doctor Crisanto pregunta, ¿prótesis mega o beta? ¿Tiene experiencia usando ambas o solo mega? Solo la mega. Solo Mega tengo experiencia usando. Yo creo que es porque de donde estudié siempre pedíamos la Mega solamente. Ujú. Ok. Y bueno, yo tengo por ahí un caso, afortunadamente uno, que tuvimos que usar una beta en una fuga de una gastroyuno post-bypass y la verdad es que funcionó bastante bien. El segmento anillado de la parte superior pues nos facilitó, creemos que nos facilitó el que evitara ese desplazamiento, ¿no? Pero en general ambas han funcionado. Por aquí, digo, ya sería, hay gente preguntando ya sobre temas quirúrgicos, creo que no es el objetivo a lograr en esta plática. Eh, en cuanto a las terapias endoscópicas, por ejemplo, eh, evidentemente es multimodal, pero ¿usted ya ha hecho endosutura en fugas con buenos resultados o hay experiencia ya suficiente para recomendar endosutura en procedimientos de fuga? Es solamente he tenido la oportunidad de estar en un caso de endosutura y fue un caso en el cual habían ya utilizado terapia VAC, en este caso endoscópica, para que el absceso se disminuyera. Y fue en una fuga de o como casi desmantelamiento de una gastroyeyunoanastomosis en donde el paciente prefirieron empezar con endoterapia para disminuir el calibre, en este caso del absceso, y lograr una reducción de la cavidad. Y después entonces hacer endosutura para tratar de aposicionar los dos, en este caso como labios, totalmente el de la gastroyeyunoanastomosis con la pared posterior gástrica. Entonces, ha sido la única forma, porque cuando tenemos este tipo, yo creo que es de las peores fugas de la gastroyeyuno anastomosis, pero era muy amplia. Sí se usó la endosutura para lograr cerrar o reconfigurar ese defecto. Solamente uno. Bien. Otra duda por aquí que vi que me llamó la atención, más bien un tema técnico, cuando hablamos de septotomía, ¿a qué diámetro se busca lograr llevar el orificio para considerar que esa septotomía es efectiva? Normalmente en las ectotomías es cuando nosotros vemos una fuga de un diámetro pues menores de 1 centímetro en el cual tenemos ya una cavidad del absceso muy amplia. Entonces tenemos la cavidad amplia, podemos usar drenajes endoscópicos como los doble cola de cochino, pero sí se preferiría si nosotros, o sea, lo analizamos hacerle un poco más amplio, en este caso, el defecto a unos 1 centímetro, 2 centímetros. ¿Para qué? Para darle la oportunidad a ese paciente y usar una terapia endoscópica VAC. Y en este caso es porque en orificios tan pequeños no podemos meter, en este caso, el VAC endoscópico. Uno, porque sí nos va a empezar a cerrar la cavidad virtual del absceso, pero para sacarlo es un lío, no se puede. Entonces, por eso mismo hacemos la septotomía para favorecer el drenaje y que el VAC cuando nosotros lo retiremos sea de manera adecuada y no hacerle tanto daño al paciente. Ok. Entonces, aquí hay otra pregunta que alguien pregunta que si cómo considera espacios amplios, o sea, cómo o cuál es la medida o la manera objetiva de medir la longitud de esa septotomía o del defecto. ¿Usa algún dispositivo, alguna regla, algún...
alguna medición o es de apreciación? En cuanto a los espacios, no se refiere al, digamos, como espacio amplio del efecto, no es, sino que si nosotros tenemos un absceso en el cual nosotros veamos que son abscesos, en este caso, mayores de 5 centímetros, y tenemos ya una cavidad virtual que es grande y con un defecto pequeño, en este caso menor de 1 centímetro, sí se va a recomendar. Ok. No, mi pregunta era, perdón, a lo mejor no la supe expresar, es si utiliza algo para medir de manera más objetiva los orificios o las septotomías. Pues no tenemos como tal una regla endoscópica, pero lo que sí tenemos es el diámetro, en este caso, del endoscopio. Dependiendo del diámetro del endoscopio, pues nosotros ya vamos a ver de qué tamaño va a ser la medida. Como cuando nosotros tenemos el diámetro de nuestro endoscopio, pues vamos a ver si es franqueable o no es franqueable de acuerdo a los mililitros, digo, milímetros en este caso del grosor del endoscopio. Pero sí pues una regla que nosotros pues metamos no la, pues no la tenemos. No, porque hay quienes usan los instrumentos, la apertura de los instrumentos, la apertura de las Eso sí. pinzas, las de cola de, perdón, dientes de ratón, van variando, ¿no? Entonces la pregunta era si usaba usted alguno en particular. Pues muy bien, en aras del tiempo, doctor, primero que nada, muy agradecido con usted por su plática, muy interesante, muy nutrida, muy buena audiencia de parte de los miembros del colegio, muchas felicidades, quiero agradecerle. El doctor Rafael Vizcarra, no sé si tiene algún comentario final. Bueno, nada más decir, había un neurocirujano alemán que él decía que se necesitaban 3 meses para aprender o dominar una técnica quirúrgica, que se necesitan 3 años aproximadamente para aprender a cuándo hay que operar, hacer ese paciente, o cuándo hacer esa técnica quirúrgica, pero que se necesitan 30 años para identificar cuándo no operar a ese paciente, ¿no? De, hay, a veces tenemos instrumentos nuevos y vamos y los queremos utilizar y pues en medio de esa práctica pues se va la salud del paciente, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos que aprender, como dijo el doctor, siempre va a ser mejor ir acompañado de alguien que lo sabe hacer, de alguien que ya lo hizo, de alguien que tiene un poquito más experiencia que uno en ese procedimiento específico, que como cirujanos el ego lo tenemos al millón y nadie sabe más que nosotros, ¿no? Entonces, siempre es bueno voltear a un lado, siempre va a haber gente que sabe, que puede, que tiene la cabeza fría y que a veces 2, 3 palabras nos cambian totalmente el panorama, ¿no? O 2, 3 movimientos dentro de la cirugía nos cambian la visión y llega la luz de repente, ¿no? Entonces, no olvidar que somos un equipo entre todos, que somos un país, como combatiendo o tratando de jugar con este problema. Eh, pues ánimo, excelente. Muchas gracias, bastante interesante. Y pues seguimos ahí echándole ciencia, ¿no? Muy bien, pues muy amables todos, muchas gracias. ¿Algunas palabras finales, doctor? Oh, muchas gracias a todos y lo que se les ofrezca. Pues muchos de los colegas piden aquí su número telefónico ahí, yo creo que después si usted nos lo permite, se los compartiremos. Sí, claro. Bueno, felicidades, doctor, muchas gracias a todos. Hasta luego.